descubre la increíble historia de esta abuela, cómo su vida transformadora fue oscurecida por las expectativas tradicionales. Doña Rosa, con sus 72 años de sabiduría y cariño, pareciera ser la abuela perfecta en su pequeño pueblo de Oaxaca. Con su risa resplandeciente y el aroma de sus platillos típicos desbordando cariño, la vida de Doña Rosa ha girado en torno al hogar, la familia, y su preciado jardín. Pero bajo esa imagen entrañable, se oculta un fuego silente, un talento artístico que ha permanecido oculto, una pasión que ha sido un susurro en su corazón durante demasiado tiempo. Cada atardecer, mientras sus nietos juegan y la familia la rodea, Doña Rosa siente un anhelo como un eco persistente. Recuerda las palabras de su madre, resonando en su mente: las niñas buenas se quedan en casa, no juegan con los pinceles. Ese legado, un abrigo que se ha vuelto pesado, la ha mantenido prisionera en un mundo de expectativas y deberes. Ella mira sus lienzos vacíos, soñando con colores y formas que nunca se atrevió a mostrar. Pero el peso de la tradición es denso, y la voz de su madre se convierte en una cadena que la mantiene atada a lo que se espera de ella. Todo cambia con una carta inesperada de la galería local, que le brinda la oportunidad de exhibir su trabajo. Su corazón late con fuerza al leer la invitación, un tirón de esperanza se mezcla con el terror a ser vista. La posibilidad de ser artista resuena en su pecho, pero la culpa y el temor la consumen. ¿Qué pensarán su marido, sus hijos? La presión comienza a crear un nudo en su garganta mientras las palabras de su madre la atacan: no debes usar tus pinceles, querida. ¿Es el arte un capricho que puede arruinar la honra de su familia? Mientras se encierra en su habitación, los colores vibrantes se confunden con su angustia, y el pincel tiembla en su mano. El brillo del azul y el sol resplandeciente de sus recuerdos son una lucha interna. En la mesa del comedor, un ambiente tenso comienza a gestarse, las preocupaciones económicas ahogan su ansiedad y el miedo a ser juzgada la devora. Doña Rosa siente el peso de las expectativas familiares cernirse sobre ella. ¿Es el arte una frivolidad cuando hay tantas necesidades?, se pregunta, mientras su mente viaja entre la necesidad de ser feliz y las responsabilidades que definen su existencia. El día de la exposición se acerca, y la risa de sus nietos se convierte en un eco lejano, disminuyendo bajo el sonido ensordecedor de sus dudas. Al mirarse en el espejo, ve reflejadas no solo las marcas de la edad, sino a las mujeres de su familia, cada una sacrificando su pasión en nombre del deber. En un momento de pura angustia, se detiene ante la idea de mostrar al mundo su verdadero yo. Se siente atrapada en un torbellino de emociones, con el corazón desbordante de inseguridad. Ahora, antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el caluroso sol del atardecer iluminando su hogar, Doña Rosa se encuentra ante una encrucijada. ¿Es el arte un acto de rebeldía que puede liberarla, o una traición a su familia? Mientras la noche se cierne, solo queda una pregunta resonando en su corazón: ¿está finalmente lista para desafiar años de tradición y crear su propio legado? La puerta de la galería espera. Doña Rosa se pasó la noche en vela, dando vueltas en la cama y luchando contra un torrente de emociones. El silencio de la casa solo era interrumpido por el ruido lejano de la calle y el canto de algún ave. A medida que el primer rayo de sol asomaba en el horizonte, comenzó a mirar los lienzos que había ocultado durante tanto tiempo. Atrás quedaban los días en los que su madre le había dicho que el arte era un lujo que no podía permitirse. Esa voz, ahora un eco turbio, competía con su anhelo profundo por la expresión artística. En un impulso casi salvaje, se levantó y recogió sus pinceles. La textura del mango de madera entre sus dedos le parecía una promesa de libertad. Para ella, cada pincel era más que una herramienta, era un símbolo de su deseo reprimido por crear, por mostrar al mundo su verdadera esencia. Sin pensarlo más, se dirigió al pequeño estudio que había construido en un rincón de su hogar, un lugar modesto pero lleno de luz que siempre había significado mucho más de lo que había dejado ver. Mientras la mañana se hacía más brillante,
Doña Rosa se dio cuenta de que esa exhibición no era solo una oportunidad para mostrar su arte, sino un acto de reclamación personal. En cada trazo, comenzaba a desnudarse, a intentar una conexión consigo misma que había sido imposible por décadas. La paleta vibrante reflejaba su lucha interna, una mezcla de tintes oscuros y luminosos que hablaban de su historia. A medida que el día avanzaba, la tensión en su pecho comenzó a ceder ante una creciente determinación. ¿Qué pasaría si me diera la oportunidad de ser quien siempre quise ser?, se preguntaba, mientras sus manos danzaban sobre el lienzo. Cada pincelada se sentía como un acto de rebelión, un grito por la libertad que había estado silenciado. Sin embargo, el recuerdo de las miradas críticas de sus seres queridos aún la atormentaba. La expectativa de ser la madre, esposa y abuela ejemplar pesaba sobre ella como un manto de plomo. Al caer la tarde, decidió dar un paso audaz. No solo iba a presentar su arte en la galería, sino que también quería rendir homenaje a las demás mujeres de su familia que, como ella, habían vivido bajo el yugo de las expectativas. En su obra, representarían sus luchas y sueños, un tributo visual a la valentía que siempre había habitado en ellas. El tiempo se acortaba y la presión la seguía asaltando a medida que se acercaba la fecha de la exposición. Doña Rosa se sentía al borde de un abismo, a un paso de desatar un torrente de creatividad, pero presa del miedo a la desaprobación. Fue entonces cuando, en un momento de introspección, se dio cuenta de que el miedo solo tenía poder si ella se lo permitía. Con una respiración profunda, se dio cuenta de que estaba lista para prescindir de la opinión ajena y vivir su verdad. La exposición se convertiría en un acto de autoafirmación. Su legado no sería lo que los demás esperaban, sino lo que ella eligiera crear. Mientras se disponía a preparar sus obras para la galería, la incertidumbre se transformó en emoción. Justo en ese instante, recibió un mensaje inesperado de un antiguo amigo que había sido crítico de arte, invitándola a unirse a una conversación sobre el papel del arte en la vida de las mujeres. La posibilidad de compartir su historia públicamente lo cambiaría todo. El eco de esa invitación resonó en sus pensamientos. ¿Sería capaz de abrirse más allá de sus lienzos? Doña Rosa sabía que lo que estaba en juego iba mucho más allá de una simple exposición. Estaba lista para enfrentar no solo su pasado, sino también para desafiar a quienes habían conformado su realidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Doña Rosa se preguntó, ¿podría finalmente abrazar su esencia, incluso ante el riesgo de no ser aceptada? La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban mientras el horizonte se iluminaba con las primeras luces de un nuevo día, y el camino hacia su verdadero yo comenzaba a desvelarse. La mañana siguiente se sintió diferente para Doña Rosa, como si el día prometiera algo más que simples horas. La invitación de su viejo amigo resonaba en su mente, y la idea de compartir su historia la intrigaba y aterraba por igual. Sabía que, al aceptar, no solo estaría hablando de arte, se enfrentaría a la historia de una vida llena de dudas y limitaciones impuestas por otros. Tomó un sorbo de café mientras miraba sus pinturas. Cada una de ellas contaba una historia, un fragmento de su compleja existencia, y ahora, la posibilidad de desnudarse emocionalmente ante un grupo de desconocidos la desbordaba. ¿Quién era ella, más allá de las etiquetas que la sociedad le había impuesto? Con cada trazo de su pincel, había comenzado a trazar respuestas, pero la necesidad de verbalizar esas verdades era otro capítulo en su viaje. Con determinación, comenzó a anotar sus pensamientos. Las palabras fluyeron sobre el papel como la pintura sobre el lienzo, una búsqueda de claridad en medio del caos emocional. El arte es un acto de valentía, escribió. Se preguntó cuántas mujeres, como ella, habían luchado por encontrar su voz, su espacio. Rápidamente entendió que su propia experiencia podía ser el hilo conductor que uniera esas historias olvidadas. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto, sus dudas comenzaban a convertirse en planes. Doña Rosa hizo un recuento de las veces que había dejado de lado su pasión y que había significado eso para su identidad. Se propuso, por primera vez, realizar una reflexión profunda sobre sus fracasos y victorias. No dejaría que el miedo a la crítica apagara su luz. Decidida, contactó a su amigo para confirmar su participación en la conversación. «Estoy lista para hablar», le dijo, sin poder evitar que una corriente de adrenalina recorriese su cuerpo. Al instante sintió un leve escalofrío de ansiedad. La expectativa de abrirse, de compartir su viaje con quienes podrían no entenderla, la llenaba de un terror casi palpable. Sin embargo, sabía que esta era la oportunidad para demostrar que su arte no solo valía la pena, ella también. Mientras se preparaba para la charla,
Se dio cuenta de que estaba construyendo un nuevo camino. Podría ser la voz de todas aquellas mujeres que habían sido reprimidas, incluso si eso significaba enfrentar sus propios demonios. La idea de expresar su verdad la empoderaba, y con cada minuto que avanzaba, el eco del miedo comenzaba a desvanecerse. El día de la conversación llegó, y mientras se miraba en el espejo, visualizó a esa mujer que había estado escondida. Había un brillo renovado en sus ojos. Al llegar al lugar del evento, se quedó momentáneamente paralizada al ver a los asistentes. La sala estaba llena de rostros desconocidos que la observaban, esperando escucharla. En ese instante, la incertidumbre la atravesó de nuevo, pero esta vez, lo empoderador fue lo que vino después. Se sentó en el panel y, al mirar a su alrededor, comprendió que el arte había sido su refugio y su salvación, pero que también era un canal poderoso para desafiar las expectativas. Su voz, que había permanecido en silencio durante tanto tiempo, empezó a surgir mientras hablaba de sus obras, de sus luchas y de las mujeres que la habían inspirado. Sintió como la conexión con cada oyente crecía, como si sus historias estuvieran entrelazadas. Clara y audaz, pudo vislumbrar el impacto que sus palabras tendrían. Sin embargo, una pregunta quedó suspendida en el aire: ¿qué pasaría si alguien del público, alguien cercano a su pasado, se levantaba para cuestionar su camino? Con ese pensamiento recorriendo su mente, doña Rosa supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de voces críticas aún retumbaba, pero esta vez, estaba equipada con la fuerza de su verdad. Estaba dispuesta a enfrentarlas y, a cambio, transformarse en el faro que había soñado ser. La expectativa de las respuestas la mantenía en vilo mientras la sala se llenaba de un silencio expectante, la calma antes de la tormenta. Doña Rosa tomó aire y lo dejó escapar lentamente, sintiendo como el ruido de la sala se transformaba en un eco distante. La visión de su vida se desplegaba ante ella, cada fallo y cada éxito microcosmos de sus temores, entrelazados en la narrativa que estaba a punto de compartir. En ese instante, el peso de las expectativas ajenas parecía perderse en el aire cargado de su nuevo compromiso: ser auténtica. Las primeras palabras salieron de su boca como un susurro, pero pronto se convirtieron en un torrente. Mientras contaba la historia de su juventud, reflexionaba sobre las luchas que la habían llevado a descifrar su relación con el arte. El arte es una extensión de nuestra vulnerabilidad, se escuchó decir. Pero, ¿era ella realmente vulnerable o solo un producto de sus circunstancias? Cada mirada del público era una mirada que la inspiraba a seguir, y al mismo tiempo, desafiaba su valía. Al compartir sus recuerdos de rechazo, de la crítica que deformó su imagen y de las sombras que la habían perseguido, se abrió una herida antigua. Las palabras brotaban como si tuvieran vida propia, saturadas de emociones reprimidas. En medio de esa revelación, sus pensamientos se tornaron confusos. La posibilidad de que alguna figura de su pasado rompiera el silencio era un riesgo palpable. Aún así, la necesidad de hablar se tornaba más urgente. Mientras hablaba, sentía que una parte de ella se liberaba de la jaula de inseguridades que había construido a lo largo de los años. La sala, que inicialmente había parecido fría, comenzaba a vibrar con una energía renovada. Sus oyentes se convirtieron en un lienzo sobre el que proyectaba sus verdades. Cuanto más se adentraba en su relato, más claro se hacía el hilo invisible que la conectaba con otras mujeres que habían atravesado adversidades similares. Esa conexión la empoderaba para ahondar en sus dilemas más profundos. Al finalizar su charla, se sintió envuelta en un manto de expectativa. Los aplausos retumbaban como un eco reconfortante. Sin embargo, en su mente pululaban pensamientos oscuros. ¿Sirvió de algo? ¿Fui lo bastante clara? El instinto de autocrítica fue inmediato, pero algo dentro de ella batallaba con determinación. Había escapado de su propia sombra, y eso era innegable. Un silencio cargado siguió a su intervención. Era el momento, el instante de verdad que desearía poder frenar. Doña Rosa observó cómo una mujer en la parte trasera del auditorio se levantaba lentamente. Su corazón se detuvo. La luz enfocada en ella hacía falta un milímetro de valentía. ¿Es cierto que el arte necesita sufrimiento? La voz retumbó, clara y cortante. Las palabras resonaron en el aire, provocando un revuelo instantáneo entre los presentes. Doña Rosa se sintió expuesta y, sin embargo, el desafío la encendió. Su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y desafío.
¿Por qué no responder a esa pregunta con la misma honestidad que la había guiado al escenario? Entonces, comprendió que esa interacción era otra capa de su transformación. Se propuso no solo defender su postura, sino también profundizar en el tema. La confrontación se convertiría en una lección tanto para ella como para la audiencia. Si había creado un espacio seguro al compartir su historia, ahora podía invitar a la crítica a un diálogo, y en esa atmósfera cargada de tensión, doña Rosa supo que vulnerabilidad y fortaleza no eran opuestas, eran compañeras de viaje. Estaba lista para llevar esta conversación aún más lejos, desafiando no solo su propia visión del arte, sino lo que significaba ser una mujer en un mundo que aún la cuestionaba. Esa indagación la impulsó hacia adelante mientras un nuevo hilo de incertidumbre se tejía en su mente. La charla solo era el comienzo de lo que podría ser un acto de rebelión. El verdadero viaje, tenía la certeza, apenas comenzaba. La tensión en la sala era palpable. Doña Rosa sintió como las miradas de sus oyentes se posaban sobre ella, desafiándola a abrirse aún más. La pregunta que había lanzado la mujer resonaba en su mente: ¿es cierto que el arte necesita sufrimiento? La frase la llevó a un lugar oscuro, lleno de recuerdos que preferiría olvidar, pero que en ese preciso momento se sentían inseparables de su esencia. Respirando profundamente, decidió que era el momento de confrontar su propia narrativa. El sufrimiento puede ser un catalizador, empezó, cuestionando no solo su relación personal con el arte, sino también la percepción colectiva que lo rodeaba. Las palabras fluían con una autenticidad renovada, y cada oración parecía unir su pasado con el presente, mostrando al público que el sufrimiento no era un requisito sino una elección. El diálogo que se desarrolló no solo implicaba palabras, sino un intercambio de visiones y emociones. A medida que compartía sus experiencias, tocaba temas de pérdida, traición y desconfianza que habían manchado su camino artístico. Pero, a su vez, hablaba de la redención, de las posibilidades que surgen cuando uno se enfrenta a sus sombras. Aquí, en este espacio de vulnerabilidad, ella no solo hablaba de sí misma, realmente estaba creando un puente con cada persona que le escuchaba. Una voz dentro de ella le gritaba que debía detenerse, que su sinceridad podría ser malinterpretada. Sin embargo, la urgencia de su transformación era mayor que su miedo. Había llegado a un punto donde la autenticidad se convirtió en su única opción. ¿Qué pasaría si dejamos de considerar el sufrimiento como un mérito?, se preguntó, anotando mentalmente un nuevo enfoque sobre su arte. A medida que las conversaciones se multiplicaban, notó que cada interacción se convertía en un reflejo de sus propios dilemas. Las mujeres compartían sus historias, sus adicciones a los juicios ajenos, las cicatrices de su autoexigencia y las luchas que enfrentaban en un entorno que a menudo relegaba sus voces. En cada testimonio, doña Rosa veía su propia historia, como si cada una de ellas fuera un eco de las batallas que había librado a lo largo de su vida. Las palabras de sus interlocutoras la confrontaban a su vez en un dilema moral, el deseo de proteger a quienes se abren a ella versus la necesidad de guiarlas hacia su propia luz. Cada confesión la desnudaba nuevamente, obligándola a repensar no solo su trabajo artístico, sino cómo se había presentado al mundo. Las antiguas inseguridades comenzaron a disiparse, convirtiéndose en alimento para un nuevo compromiso con su propia verdad. La charla continuaba y cada intervención revitalizaba su espíritu. En ese momento, entendió que no solo compartía su historia, también estaba estableciendo una comunidad inesperada que validaba el dolor y celebraba la sanación. Era un proceso casi catártico, y cada rayo de vulnerabilidad sembraba en ella una semilla de empoderamiento. Sin embargo, la pregunta que la inquietaba seguía flotando en el aire. ¿Necesita el arte realmente sufrir? Mientras su mente se debatía en la cuestión, una voz interna emergió con fuerza. No. Necesita sinceridad. En ese instante, tuvo una revelación que abriría un nuevo capítulo en su vida. Cuando la conversación comenzó a disminuir y el ambiente se tornó más tranquilo, se dio cuenta de que quería compartir esto con un público más amplio. La idea de un taller donde dirigiera a otros artistas en su búsqueda de autenticidad empezó a tomar forma. Pero, a medida que se desvanecían las luces del auditorio, una nueva pregunta apareció: ¿sería capaz de liderar? Esa incertidumbre se enroscó en su mente, avivando el fuego de su ambición. El reto que se avecinaba podía ser abrumador, sin embargo, sentía que era justo el camino por recorrer. ¿Sería doña Rosa capaz de dar ese salto hacia la dirección de su propia vida? Al cerrar la puerta del auditorio,
un pulso de determinación la llevó a reaccionar. La pregunta presionaba su mente como un tambor resonante, empujándola hacia su próximo destino. A medida que doña Rosa caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, sentía que el eco de sus propias palabras todavía resonaba en sus oídos. Cada paso que daba la llenaba de un extraño mix de ansiedad y esperanza. La idea del taller no era simplemente un proyecto, era un desafío personal que la convocaba a salir de su zona de confort y abrazar un papel de liderazgo que nunca había imaginado. Mientras avanzaba, su mente vagaba entre recuerdos de su niñez, momentos en los que las expectativas ajenas la hacían sentir como si llevara un peso sobre sus hombros. ¿Por qué no podía haber alguien ahí para guiarme?, se preguntaba, reflexionando sobre la falta de directrices en su propia búsqueda de autenticidad. Esa experiencia se convirtió en el combustible que ahora ardía dentro de ella para ofrecer lo que había anhelado en su juventud. Pensó en el formato del taller. Debería ser una sesión única o un ciclo continuo que permitiera a los participantes conectarse entre ellos. La idea de un espacio donde otros pudieran explorar su propia vulnerabilidad empezaba a tomar forma, como si cada fragmento de su vida se uniera en un mosaico de experiencias compartidas. Sabía que había un riesgo inherente. Abrir un taller podría servir como un espejo que reflejaría también sus propias inseguridades. ¿Estará mi propia voz lo suficientemente fuerte como para ser escuchada?, cuestionó en voz baja. Aún así, su ambición se vio alimentada tras cada reflexión. Sabía que si tenía éxito, la transformación no sería solo para ella, sino para todos aquellos que buscaran desenredar sus historias. La decisión de seguir adelante parecía ser, en sí misma, una forma de arte, un acto de creación que deseaba compartir con otros. Con cada día que pasaba, su mente se llenaba de ideas sobre los temas que podría abordar: la ansiedad creativa, el miedo al fracaso, la libertad que viene con la autenticidad. Doña Rosa imaginaba las sesiones llenas de diálogos profundos, momentos de risa y llanto, un espacio donde el sufrimiento pudiera ser redimensionado en el contexto de la sinceridad. La voz inquieta en su interior comenzaba a silenciarse con cada nueva idea, guiándola hacia adelante. Tomó la decisión de convocar una primera reunión informal para atraer a posibles participantes. Quería ver quién se sentiría atraído por su propuesta, y al mismo tiempo, enfrentarse a su propio temor al rechazo. Con un corazón acelerado, envió un mensaje a sus amigos más cercanos, invitándolos a un café. Esto marcará el inicio de algo nuevo, pensó, mientras apretaba su teléfono con determinación. Sin embargo, las dudas comenzaron a aferrarse de nuevo. ¿Qué pasará si ninguno se presenta? ¿Qué autoridad tengo realmente para guiar a otros? Su mente oscilaba entre la confianza y la incertidumbre. En ese punto, comprendió que debía confrontar estas preguntas, no solo para su propio bienestar sino para fortalecer la legitimidad de su mensaje. Una autorreflexión profunda era lo que necesitaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se miró en el espejo y pronunció en voz alta: «Soy capaz. Estoy lista para liderar con autenticidad». Con esta afirmación, se sintió más ligera, como si hubiese soltado un lastre que nunca debió cargar. Sin embargo, aún había un aspecto que le inquietaba: el tema de sus propias sombras. Podría compartir su dolor de una manera que no se convirtiera en un obstáculo. El día de la reunión llegó y un torbellino de emociones la invadió. Cada corazón que se uniera a ella traería un fragmento de su historia. Pero había algo más en juego: el deseo de ser auténtica. Al enfrentarse a su propia historia, sería capaz de ofrecer una guía genuina. Antes de salir de casa, tomó una respiración profunda y, con una sorprendente claridad, se dio cuenta de que quizás su mayor fortaleza residía en su debilidad. «Voy a presentar mis sombras y enmarca esto como parte del proceso», pensó mientras su corazón latía con fuerza. Sin embargo, mientras cruzaba la puerta, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿Qué pasará si no puedo conectar con ellos? La inquietud la acompañó, como una sombra persistente que la empujaba hacia lo desconocido. Estaba a punto de descubrir la respuesta, pero el camino que había elegido prometía estar lleno de sorpresas. La imagen de cada rostro que podría asistir a aquel café la llenaba de ansiedad, pero también de esperanza. Nadie sabía lo que iba a suceder, ni siquiera ella. Al tomar el primer paso hacia el taller, también se preparaba para aceptar el reto de liderar su propia transformación. ¿Sería suficiente su entrega para conectar verdaderamente con los demás, o el peso de sus sombras la retendría en la oscuridad?
El aroma del café recién hecho inunda el aire cuando Doña Rosa entra al pequeño café donde ha decidido realizar su primera reunión. Sus manos tiemblan ligeramente mientras coloca su bolso sobre la mesa, y un nudo en su estómago se hace presente. Está llena de expectativas, pero también de ansiedad. La incertidumbre la lleva a observar cada rostro que entra, buscando rastros de interés en sus ojos, en su mente, los pensamientos se agitan. ¿Y si no vienen? ¿Y si lo hacen pero no encuentran valor en lo que estoy por ofrecer? Se reprocha a sí misma por no haber podido controlar su impulso de organizar este encuentro. La idea de ser vista, escuchada, y al mismo tiempo vulnerable, se siente abrumadora, pero un segundo vistazo a su entorno la sacude. Las paredes del café están adornadas con fotografías de personas de diferentes generaciones, individuos que han compartido sus historias a lo largo del tiempo. Un repentino sentido de pertenencia la atraviesa, recordándole que todos, en algún momento, enfrentamos la lucha por ser escuchados. Esa conexión la alienta a respirar hondo y a recordar por qué está aquí. Finalmente, siente un leve alivio cuando ve a dos de sus amigos ingresar. Sus caras son conocidas, pero el gesto de apertura que muestran al acercarse no hace más que avivar la llama de su nerviosismo. Se presenta, aún sintiendo la presión del resultado, pero su voz se eleva con más confianza de la que esperaba. Gracias por estar aquí, dice con sinceridad. Hoy vamos a compartir, a escuchar, y a abrir espacios de autenticidad. Con cada palabra, comienza a desnudarse ante ellos, compartiendo su historia de lucha con la ansiedad y el miedo al juicio. Sus amigos la escuchan atentamente, y poco a poco, ella siente que las sombras que la acompañaban se disipan. Comparte su anhelo de crear un lugar donde cada persona pueda explorar sus emociones, y de la importancia de aceptar nuestras historias, incluso las más dolorosas. Ser vulnerable se convierte en un acto de valentía, y su voz se llena de determinación. A medida que la conversación fluye, empieza a notar la chispa que se enciende en sus amigos. Cada uno comparte un fragmento de su propia historia, y lo que comenzó como un encuentro tímido se transforma en un diálogo de descubrimiento y sanación. La sala se llena de risas, lágrimas y conexiones genuinas. Doña Rosa siente que, en realidad, está creando el espacio que había anhelado para sí misma. Sus miedos empiezan a desmoronarse, creciendo entre las miradas de comprensión y complicidad. El día que temía podría convertirse en un punto de inflexión. Sin embargo, en medio de estas revelaciones, le llega un mensaje inesperado. Una conocida de su pasado, alguien con quien había tenido una relación tensa, le ha escrito para informarle que asistirá a la próxima reunión. De inmediato, una oleada de dudas la ahoga. ¿Qué pasará si ella desafía mis expectativas? Si revierte todo el trabajo que he hecho para estar aquí hoy. La pregunta la vuelve a arrastrar hacia la oscuridad de sus inseguridades, se aferra a su nueva determinación. Voy a enfrentar mis sombras, se repite. La autenticidad que ha comenzado a cultivar tiene ahora un nuevo reto. No solo se trata de ser vista por aquellos que la apoyan, sino también por aquellos que le han hecho sentir menos en el pasado. ¿Logrará esto fortalecer su mensaje, o podría ser un revés en su camino hacia el liderazgo? Con el corazón en la garganta, se preparará para enfrentar esta nueva realidad. El verdadero desafío de su viaje apenas comienza. ¿Podrá utilizar su propia vulnerabilidad como una herramienta para transformarse y también impactar en los demás? La tormenta interna que atraviesa la llena de una mezcla de expectativa y temor. En las horas que siguen tras la reunión inaugural, la vida de Doña Rosa se convierte en un vaivén de emociones. Cada mensaje, cada comentario en redes sociales se convierte en un detonante de pensamientos contradictorios. En su mente, el eco del mensaje de su antigua conocida se potencia como un tambor que no deja de repicar. ¿Y si vuelve a hacerme sentir pequeña? ¿Y si mis amigos se sienten incómodos con su presencia? La autocrítica se vuelve un compañero insistente. Recuerda ocasiones en las que otras personas habían desmantelado su confianza, instillando dudas profundas que había tardado años en deshacer. Sin embargo, ahora, este renacer en su vida no puede estar supeditado al miedo. Cada vez que se asoma al abismo de sus inseguridades, se recuerda a sí misma que el verdadero crecimiento radica en el enfrentamiento y no en la evasión. Mientras está en su cocina preparando un caldo reconfortante, aprovecha el tiempo de soledad para reflexionar. Piensa en su visión inicial, un espacio que no solo acoge historias, sino que también desafíe narrativas dañinas.
La idea de traer a alguien que en el pasado le había hecho mucho daño, lejos de ser un obstáculo, podría ser la oportunidad de transformar esa historia en algo nuevo. Estoy aquí para sanar, se repite en voz alta, escuchando el eco de sus propias palabras que empiezan a alentar su espíritu. Al siguiente día, se sienta frente a un cuaderno blanco. Se dedica a escribir sobre sus sentimientos. La liberadora tarea de plasmar sus pensamientos la obliga a confrontar su ansiedad. El miedo se convierte en tinta y papel. Con cada palabra escrita, se siente menos como una víctima y más como una autora de su propia narrativa. Voy a usar mi voz, se dice. No solo para contar lo que ha sido, sino para esculpir lo que quiere ser. En su mente, el encuentro que se avecina evoluciona en una especie de metáfora. Un campo de batalla en el que su autenticidad debe desafiar sus viejos demonios. La tensión se transforma en expectativa, y su determinación crece. Al mirar por la ventana, la luz del sol se filtra entre los árboles, como si le susurrara que cada nuevo día es una oportunidad para renacer. La vida nunca ha sido solo un recorrido fácil, pero justo ahí radica su esencia, en lo complejo, lo imperfecto. A medida que avanza el día, sus amigos empiezan a reescribir el guión que había imbuido de miedo. Se acerca la fecha del encuentro, y ella organiza una segunda reunión. Esta vez, sin reservas. Anuncia el evento en sus redes, con un tono que se siente más fuerte y resuelto. Voy a abrir un espacio que no solo apoye a quienes están cerca, sino a quien, en algún momento, fue parte de mi dolor. El día antes de la reunión, una tormenta de ansiedad vuelve a asomarse. ¿Realmente estoy lista para recibirla?, se pregunta, inquieta. En lugar de dejarse consumir por la duda, busca en sus notas escritas. La transformación ya comenzó en ella y, por ende, puede dar un paso más. Se queda dormida en su cama, con la sensación de que algo significativo está a punto de suceder. En la madrugada, un último pensamiento atraviesa su mente. ¿Y si el encuentro con mi pasado es lo que necesito para liberarme de él? La respuesta parece evidente. Al amanecer, la emoción y el temor se entrelazan generando un torbellino de adrenalina que la empuja hacia adelante. La noche del encuentro, Doña Rosa entra en el café con una convicción renovada. Esta vez, la mesa está preparada, dispuesta a recibir no solo a sus amigos, sino también a aquella mujer que ha vivido en su memoria como un fantasma. La sala, iluminada y acogedora, parece vibrar con una energía latente. La verdadera prueba está a punto de comenzar. En ese oscuro rincón de la autorreflexión, hace un último ajuste a su mirada en el espejo del baño. Voy a transformar la sombra en luz, se dice. El momento de la verdad se avecina, y con ello, la revelación que podría cambiar su vida para siempre. La campanita de la puerta del café sonó al abrirse, marcando la llegada de Doña Rosa. Fue un sonido simple, pero resonó en su interior como un llamado a la acción. Era el momento. Con cada paso que daba hacia la mesa central, la mezcla de incertidumbre y empoderamiento aumentaba. Se ajustó el pelo mientras el calor de la sala la envolvía, un espacio que había cuidado y decorado con tanto esmero, un refugio personal y profesional. Los rostros de sus amigos se iluminaban como faros en la bruma de sus emociones, pero su mente regresaba a aquella otra mujer que pronto cruzaría por la puerta. La tensión latente era palpable. Estoy aquí para transformar, se repitió en un susurro, buscando aferrarse a ese mantra como un salvavidas. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, sus amigos comenzaron a llegar, cada uno trayendo una energía única al espacio. Las miradas se cruzaron y las sonrisas se intercambiaron, pero dentro de ella, la batalla entre su esencia renovada y el eco de sus viejas inseguridades se intensificaba. Mientras conversaciones animadas complementaban el ambiente, su mente viajaba a lugares oscuros, recordando aquel pasado que había estigmatizado su autoestima. ¿Cómo podría haber dejado que me afectara tanto?, pensó, sintiendo la ola de arrepentimiento y rabia hacia sí misma. Pero no era momento para lamentaciones, era hora de actuar. Se llevó la mano al pecho y respiró profundamente, buscando la calma en medio del caos. El reloj comenzó a marcar la hora del encuentro esperado. Doña Rosa se percató de que su postura se volvía más firme. Cada vez que pensaba en el encuentro con esa mujer que representaba su agónico pasado, un nuevo sentido de propósito la impulsaba. Voy a establecer mis límites, decidió,
visualizando cómo podría reescribir su narrativa sin permitir que nadie la despojase de su voz. El murmullo a su alrededor disminuyó un poco. Los murmullos y risas se convirtieron en un ruido distante. Fue entonces cuando vio a la mujer entrar. Con cada paso que daba hacia la mesa, la tensión se duplicó, pero también su voluntad de afrontar a lo que había sido su sombra. Se encontró observando su rostro, buscando alguna señal de evolución, de arrepentimiento, o quizás, de la misma vulnerabilidad que había sentido una vez. Este era su momento para confrontar no solo a la mujer, sino también a todos aquellos momentos en los que había permitido que su seguridad se resquebrajara. He cambiado, se dijo a sí misma, y esa convicción le otorgaba el poder que necesitaba para hacer frente a la situación inminente. Cuando la mujer se sentó, las miradas se posaron sobre ellas, la atención era innegable. Las palabras se agolpaban en su garganta, como si el universo estuviese a la expectativa de un enfrentamiento. Doña Rosa sintió que el aire se tornaba denso, pero en lugar de claudicar, dejó que la sabiduría adquirida durante años fluyera a través de ella. Gracias por venir. Creo que hemos llegado a un punto donde necesitamos hablar, comenzó con una voz que, aunque temblorosa, se tornaba cada vez más firme. Las miradas de sus amigos le aportaban fuerza, y comprendió que se hallaba en un momento de revelación que marcaría el resto de su vida. Debemos reconstruir nuestros relatos, sanar mediante el diálogo, añadió con el corazón acelerado. La mujer la miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, pero lo que ocurriría a continuación dejaría a todos en silencio. La verdadera confrontación estaba a punto de desatarse, un encuentro que no solo hablaría de su historia compartida, sino que también definiría quiénes eran en el presente y qué caminos seguirían a partir de ese instante. Mientras las palabras comenzaban a especular en el aire, Doña Rosa sintió que no solo enfrentaba a su antagonista, sino que también desafiaba sus propios miedos más profundos. El futuro estaba allí, vibrante y lleno de posibilidades. El momento de la verdad se presentó como una bifurcación en el camino, y aceptar el reto podría resultarle liberador o devastador. ¿Cuál de estas dos posibilidades guiaría sus próximos pasos? Con el corazón latiendo en su pecho, Doña Rosa se sintió más viva que nunca. Aquella noche decisiva había marcado un antes y un después en su vida. La transformación que había estado esperando por décadas ya no era solo un susurro en su mente, sino una realidad palpable. Mientras la mujer de su pasado se sentaba frente a ella, una mezcla de temor y determinación le atravesó el cuerpo. Sabía que esta era su oportunidad de no solo enfrentar sus viejas inseguridades, sino de reescribir no solo su narrativa personal, sino también la de aquella mujer con quien había compartido un camino tortuoso. La presión que sentía no era solo por lo que venía, sino por lo que había dejado atrás, años de silencio e impotencia. Gracias por estar aquí, empezó, avejentando sus inseguridades en su voz. A medida que las palabras fluían, sentía que cada sílaba liberaba una carga que había mantenido reprimida toda su vida. Comenzó a hablar de su arte, de sus luchas y del deseo que siempre había tenido de ser una voz auténtica en un mundo que tenía expectativas diferentes de ella. Pienso que es momento de que ambas hablemos sobre nuestras historias, no solo sobre las heridas que nos separaron, sino también sobre las lecciones que hemos aprendido, expuso, encontrando en su propia voz un eco de la artista que siempre había sido. La mujer la miraba ahora con atención, y por un instante, Doña Rosa vio un destello de comprensión en su rostro. Con cada comentario, la energía del café se transformaba en un espacio donde la vulnerabilidad brotaba con libertad. Nos hemos hecho daño, pero también podemos sanar, compartió, disolviendo el peso del pasado. Mientras continuaban su diálogo, cada palabra que intercambiaban arrastraba consigo ciclos de dolor, pero también la promesa de un nuevo comienzo. El reconocimiento mutuo estableció un nivel de intimidad que hasta ese momento había parecido imposible. Doña Rosa se dio cuenta de que no solo reclamaba su voz, sino que también empoderaba a aquella mujer a volver a encontrar la suya. Las tensiones del entorno no solo se sentían menos pronunciadas en ese momento, sino que existía una sensación palpable de liberación. Las miradas de sus amigos no eran de juicio, sino de apoyo, iluminando la atmósfera que antes había estado cargada de ansiedad. Uno a uno, sus amigos comenzaron a compartir sus propias historias, creando un círculo de empoderamiento que rebasaba todas las expectativas. La noche concluyó en medio de risas, abrazos, y el murmullo de nuevas promesas. Doña Rosa, con la cabeza alta y el alma ligera, comprendió que su viaje no solo había implicado la reconciliación con su pasado, sino la apertura de un camino nuevo,
un camino que pronto compartiría con otros. Los miedos que habían marcado su camino comenzaron a desvanecerse, transformándose en herramientas de aprendizaje. Poco después, comenzó a formular su taller, que no solo se centraría en la práctica del arte, sino en el arte de vivir con autenticidad. Las sesiones se llenaron de energía, donde cada participante no solo exploraba su propia vulnerabilidad, sino que también compartía sus relatos de superación. Su voz había adquirido un nuevo significado, era un instrumento que no solo resonaba en su vida, sino en las de quienes la rodeaban. En ese momento, Doña Rosa comprendió que el verdadero legado que deseaba dejar no era solo un conjunto de obras de arte, sino la creación de un espacio donde cada voz pudiera ser escuchada, cada historia contada. Había logrado conquistar sus miedos, había demostrado que cada pincelada era un acto de libertad. Mientras cerraba la puerta de su pequeño taller cada noche, se sentía orgullosa de la mujer que había emergido. Con su corazón colmado de satisfacción, entendió que ser quien realmente era había sido el mayor logro de todos. Doña Rosa, la abuela del pueblo, ahora brillaba con una nueva luz, una luz que no dependía de las expectativas ajenas sino que emanaba de su auténtico ser. Este es el momento decisivo, necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que lleguemos a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir el poder de la transformación personal.